Shalom, shalom, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos iniciando nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a esperar que se vayan sumando nuestros amigos y amigas. Muy buenas noches. Me da mucho gusto que estemos aquí. Vamos a aprovechar esta oportunidad para conversar un rato. Como siempre, me da mucho gusto tener este tiempo de hacerlo. A veces quisiéramos hacerlo más seguido, pero bueno, aquí estamos. Me da mucho gusto que se estén sumando. En breve iniciamos nuestra conversación del día de hoy, que como siempre esperamos que sea una plática de retroalimentación, una plática de ida y vuelta, donde conversemos sobre Kabbalah. eh, Realmente algo muy interesante es cuál puede ser la utilidad de la Kabbalah en toda nuestra vida. Realmente es importantísimo como nunca tener una claridad mental, una claridad de pensamiento, una libertad de conciencia, y esa solo se logra a través del desarrollo de la espiritualidad. La espiritualidad es la que nos va realmente a ser libres, como dice por ahí un refrán, la verdad os hará libres, pero la verdad la vamos a encontrar en el trabajo en el mundo espiritual. Y ahí es donde empezamos a ser libres mientras estemos atados a nuestros deseos del mundo físico, del ego, estaremos siendo esclavos, estaremos esclavizados por, por esa energía y por esa conciencia. En la Kabbalah, todo lo que significa esclavitud está relacionada precisamente con todos nuestros deseos del ego, deseos de recibir, deseos egoístas, y eso es lo que nos esclaviza. Ayer analizaba yo con mis alumnos de la clase de ayer, pues realmente las sociedades más desarrolladas aparentemente, por ejemplo, como la sociedad norteamericana, pues es una sociedad de las más esclavizadas que hay. Y es interesante cómo, cómo engañan a la gente bajo una estatua supuesta de la libertad, cuando es el pueblo más esclavizado que hay. Es un pueblo esclavizado a las drogas, es un pueblo totalmente dividido. El pueblo norteamericano es un pueblo que ha caído totalmente en el juego, por ejemplo, de la política. Yo no me había dado cuenta, no lo había visto de esa manera, pero ayer lo analizábamos. Y pues realmente en Estados Unidos solo hay dos fuerzas políticas. Se dan cuenta para llegar a eso, que tuvieron que haber hecho en la mente de ese pueblo, hacerle creer que solo hay dos fuerzas políticas. Y no solo eso, sino que veía yo en un reportaje que el hecho de que tú pertenezcas a otro partido político es motivo de separaciones, es motivo de que no podemos ser ni siquiera amigos, de que no podemos ni siquiera casarnos. Pues imagínense cuando la política te marca en ese sentido tu vida. Eso es estar esclavizado, totalmente estar dominados, estar totalmente manipulados. Entonces, pobre sociedad norteamericana, totalmente esclavizada al consumismo, esclavizada en esa búsqueda de los placeres. No, no es casual que ahí se tengan tantos espectáculos, ¿verdad? Porque la gente
busca su escape a través de los placeres físicos, nada más alejado de la espiritualidad. Entonces, es interesante cómo, cómo ese pueblo está tan pobre, pobrecito, ese pueblo tan esclavizado, donde hay un lugar donde solo hay, donde hasta las religiones te separan, cuando la política te separa, es porque estamos perdidos realmente como seres humanos, ¿no? La espiritualidad es todo lo contrario, es la unidad. La espiritualidad es el camino de que pasa por el amor, y el amor es la disolución de todas las diferencias. Entonces, bueno, eso nada más como para ir platicando ahorita en lo que se suman nuestras amigas y amigos. Pero ayer analizábamos esto, qué pueblo tan pobre es el pueblo de los Estados Unidos, tan, viven endeudados por toda su vida. Muchos estudiantes salen de la universidad y salen endeudadísimos debiendo la universidad, manipulados por el consumismo. Mucho de la productividad de ese pueblo está basado en el consumo de drogas. Si le quitáramos las drogas por un mes, ese pueblo sería un caos, ¿sí? Sería un caos. Ni modo, ni modo. Pero viven en una mentira que ellos mismos creen. Eso es lo interesante. A ese nivel es el control que han ejercido sobre todo esos dos grupos políticos, esas familias políticas que entre ellos se intercambian prácticamente todo el poder. Pero bueno, no sé por qué inicié por este tema, pero quizás lo quería yo comentar. Así que bienvenidas y bienvenidos a este en vivo. Estamos transmitiendo directamente por YouTube y por Facebook. Así que espero sus comentarios, sobre todo que nos indiquen de dónde, de dónde nos contactan. Y tenemos muchos amigos, afortunadamente, en Estados Unidos, en Sudamérica, en México. Y efectivamente esa película de En busca de la felicidad, pues enmarca precisamente esa trampa esa trampa del pueblo, ¿no? La felicidad no se busca, entonces nunca vas a encontrarla y entonces vas a vivir toda la vida infeliz. La felicidad no se busca. Mm, La felicidad es un estado del ser, de plenitud total. Pero en fin, pero bueno, me da mucho gusto, estamos aquí platicando. Mi nombre es Roger Top Castellanos y pues siempre trato de darme estos espacios, de platicar con ustedes de vez en cuando a través de las redes. Siempre se forma una plática muy bonita, hagan sus preguntas. La idea de esta plática, fíjense que tiene el objetivo y la intención de esta conversación, es que en lo particular, pues, para los que no me conocen, pues yo ya voy cerca de 24 años de estudiar, de enseñar la Cábala, y pues ella me ha llevado por diferentes estadios, diferentes etapas, y me interesa mucho porque pues en el camino he tenido contacto con infinidad de alumnas y alumnos, y yo lo que veo es que mm, hay un principio que yo tengo muy claro que dice que a premisas falsas, conclusiones equivocadas. Y cuando entramos a la Kabbalah con premisas falsas, seguramente nuestras conclusiones serán erróneas. Y el objetivo de esta plática es que platiquemos precisamente sobre fundamentos, conceptos que necesitamos aprender para comprender verdaderamente la Kabbalah, porque la próxima semana, precisamente el miércoles, voy a dar una plática más profunda sobre cómo comprender la Cábala. Es una plática de 2 horas en donde vamos a profundizar todavía sobre aspectos de cómo comprender la Cábala, y esa plática de la próxima semana dará pie a que en unas 2 semanas estemos iniciando ya otro curso sobre las claves para comprender la Cábala. ¿Cuál es mi intención de esto? Me gusta mucho un concepto que maneja Maimónides en uno de sus libros, el libro de Maimónides que se llama La Guía de los Descarriados.
en donde precisamente Maimónides escribe ese libro como con la finalidad de aclarar, nos dice la contraportada, dice, Maimónides procura aclarar ciertos conceptos, metáforas utilizadas por los profetas y que no deben tomarse al pie de la letra, es decir, en el sentido literal, pues las personas podían descarriarse y confundirse. Entonces, eh, toda la Kabbalah está cifrada, es el Sod de la Torá, es el secreto. Así que para comprender el significado oculto que encierra toda la enseñanza, la Kabbalah, que enseña la Torá, todo el significado oculto que encierran los proverbios, para llevarnos a ese descubrimiento de la verdad y la perfección y la paz del alma. Entonces, es mi interés personal el poder dar esa luz, ese faro de luz a todos aquellos que están estudiando, que están muy involucrados queriendo aprender Kabbalah, porque incluso conozco mucha gente que tiene años estudiando Kabbalah, pero no ha entendido muchos conceptos que son necesarios para poder entender lo que hay atrás. Entonces, es muy importante para mí que dar un poco de guía, dar esas llaves, dar esas claves, porque si no, hasta con cierta tristeza veo como en redes sociales se pierde la gente buscando soluciones a sus problemas, creyendo que con hacer una meditación ya va a arreglar sus problemas y nada más alejado de eso, ¿no? Entonces es mi intención, pues a través de esta idea de la guía de los descarriados, pues que podamos retomar el carril, el camino que nos lleve ahora sí poder comprender más allá la Kabbalah, porque si no, se puede tergiversar. La Kabbalah es una enseñanza milenaria, es una enseñanza que nunca la vas a aprender en internet, solo a través del contacto directo con tu maestro, ¿sí? Y yo siempre les digo, si hay un maestro, contáctalo, háblale, escríbele y dile, maestro, yo quiero aprender Kabbalah, y entonces el maestro te va a empezar a guiar. Pero si queremos aprender Kabbalah solo por lo que agarramos en internet o en los grupos, eso no es Kabbalah. Sí, lo que hacemos nosotros es sembrar semillas de inquietud en el alma de las personas y la persona que esté lista buscará, tocará las puertas y le serán abiertas. El que no está listo, que nada más llega por curiosidad o para ver qué más aprende intelectualmente hablando, eh, pues nunca se le van a abrir las puertas de la verdadera sabiduría de la Kabbalah. Entonces es parte de mi interés en esta plática que pueda darles algunos conceptos que les permitan en serio tomar este tipo de sabiduría, porque si no, podemos distorsionarla, se puede malversar la información, se malinterpreta y la Kabbalah realmente solo se descubre aquel que va haciendo méritos. La Kabbalah es infranqueable, la luz de la Kabbalah es infranqueable. Nadie va a recibir más allá de lo que se haya ganado a través de su trabajo espiritual, ¿sí? Y la Kabbalah no tiene que ver con saber algo, ¿no? Podemos saberlos de memoria, los versículos, los salmos, la Torá, el Zohar, pero eso no nos lleva a nada mientras no desarrollemos nuestros niveles de conciencia. Entonces, esa es mi inquietud el día de hoy. Es mi inquietud con la plática, la clase que vamos a tener la próxima semana, miércoles. Esa clase sí tiene un costo, desde luego. Regla número uno de la espiritualidad, gratis, ni con los ojos cerrados, eh, porque eso genera procesos de pan de la vergüenza. Entonces, y después de la próxima semana que vamos a tener esta clase especial sobre las claves para comprender la Kabbalah, a la siguiente semana vamos a iniciar ya un curso de 10 clases donde vamos a profundizar muchísimo más con la finalidad de que todo aquel que ha estudiado Kabbalah durante años o está empezando el estudio o apenas va a querer conocerla, pueda entrar
quizás con un faro de luz que le permita ir comprendiendo cada vez más lo que va leyendo. Porque los libros son muy, como lo dice aquí Maimónides, pues no tiene nada que ver lo que leemos literalmente con lo que nos quiere decir el libro, ¿no? Eh, el lenguaje es muy limitativo. Tan solo el mayor reto que tenemos, por ejemplo, al iniciar Kabbalah, es que el lenguaje es muy limitativo. El lenguaje por sí solo limita la sabiduría de la Kabbalah, ¿sí? Entonces muchas veces tenemos que desarrollar otras habilidades para poder captar, entender qué hay allá del lenguaje que estamos empleando, ¿sí? O sea, el lenguaje limita de entrada ya la luz por sí sola, ¿no? O sea, es como cuando hacemos una melodía. O sea, imagínate escuchando una melodía y ahora ponla en una partitura. Y ahora di do, re, mi, ¿no? Ese do, re, mi ya limitó la experiencia de escuchar, por ejemplo, esa melodía. Bueno, la cábala es así, es como esa melodía que cuando la ponemos en un libro, cuando la ponemos en nuestras palabras, ya se limitó muchísimo su luz. Y entonces el cabalista, el que está en la cabalá, tiene que ir desarrollando ciertas habilidades, ciertas prácticas que lo lleven precisamente a conectarse con esa melodía, con esos niveles de vibración que le permitan que su alma la reciba, ¿sí? Entonces, desde ahí empieza mucho el trabajo de la espiritualidad de la Kabbalah. La Kabbalah es así, y por eso tenemos que ir desarrollando sus habilidades, ¿no? Por eso en la Kabbalah se hacen procesos, se hacen mucho tipo de meditaciones, pero esas meditaciones, para lograrlas, necesitan ciertos requisitos, cierta preparación. Entonces es parte de mi inquietud que podamos desmitificar, pero también dejar muy claro que la Kabbalah no es una enseñanza sencilla, no es una enseñanza que se nos va a poner en charola de plata, hay que ganárnosla, y solo con la comunicación directa con tu maestro es como vas a poder acceder a otros niveles. ¿Por qué? Porque la conexión con el maestro es una conexión de almas. Cada alumno y cada maestro están conectados por cierta raíz de almas que vienen compartiendo, y entonces ya hay una conexión de almas, y esa conexión de almas en realidad es la que le va a dar esa conciencia, esa luz, porque el maestro sabe en qué grado de luz está preparado el alumno para recibir la información que le está dando. Una sola palabra, una sola palabra puede tener 100 niveles de entendimiento atrás, ¿sí? O sea, tan solo una sola palabra, tan solo un versículo, la Torá, puede tener 100 niveles de entendimiento atrás, que le sigue todavía. Entonces nunca podemos quedarnos con lo que entendemos, pero esa conexión con el maestro es el que te va a ir dando, te va a ir abriendo las puertas para poder recibir otros niveles de conexión, ¿sí? Entonces, pues esa es la idea de esta plática, y desde luego inquietarlos, hagan sus preguntas, ¿sí? Porque ese es el objetivo de esta plática, un poquito hablar sobre cómo comprender la Kabbalah, porque hay mucha desinformación en las redes. Nunca vamos a aprender Kabbalah en redes, ¿sí? Así lo confirmo, ¿sí? Y esto está mucho relacionado con uno de los grandes temas de la conciencia del ser humano. El ser humano, por eso hace rato dije, gratis ni con los ojos cerrados. Esa es prácticamente una de las enseñanzas más profundas que me dejó uno de mis dos grandes maestros que he tenido en mi vida. En este caso, mi maestro Mijail Kovalin, de bendita memoria, siempre me decía, Roger, gratis ni con los ojos cerrados. ¿Y por qué voy a esto? Porque desafortunadamente el Internet se ha confundido con la idea de obtener información gratuita todo el tiempo. Y desde luego que encontramos mucha información gratuita, pero hay que tener mucho cuidado porque eso nos está generando lo que se llama pan de la vergüenza en la Kabbalah, ¿sí? Y por esa razón, eh,
pues no se puede dar la luz de la Kabbalah, nunca se va a dar, un maestro de Kabbalah nunca te la va a dar abiertamente en internet. eh, y ese es lo primero que tienes que hacer. Si estás interesado en estudiar Kabbalah, busca al maestro que te late, con el que estés conectado, háblale, escríbele. La ventaja hoy que puede estar al otro lado del mundo. Oiga, maestro, quiero yo aprender, qué tengo que hacer, cuánto me cuesta, y a trabajar, ¿no? Entonces, eso es lo primero, porque si no, este, caemos en pan de la vergüenza. Incluso, por ejemplo, nosotros tenemos algunos grupos de WhatsApp y yo siempre le estoy diciendo a los integrantes del grupo que un grupo de Kabbalah no es un grupo normal de WhatsApp donde veo a ver qué publicó hoy el maestro y nada más aprendo y no digo nada, porque eso es fomentar el ego de los alumnos. Un grupo de Kabbalah no es como cualquier grupo de WhatsApp de amigos, donde me río un rato y a ver qué información me sirve, ¿no? En grupo se espera que el alumno también dé de sí mismo, que comparta de sí mismo, que sea una persona que no solo está en pan de la vergüenza, recibe y recibe información, porque eso es lo que hacemos muchas personas en Internet, nada más a ver qué aprendo, qué información recibo, ¿no? Hasta libros. Yo conozco muchos grupos en Facebook que te ponen libros, libros que tienen derechos de autor, y pues eso es pura pan de la vergüenza. Nosotros no podemos estar bajando información que tiene derechos de autor, porque eso se considera un robo, se considera un robo, etcétera. Así que todo esto lo digo porque necesitamos desmitificar. Si alguien realmente quiere aprender Kabbalah, necesita tomar en serio que esta es una enseñanza milenaria, es una enseñanza que exige y que es una enseñanza para toda la vida, ¿sí? Entonces, este es el objetivo, un poquito desmitificar. Para algunos puede ser incómodo porque estamos acostumbrados solo a buscar y a buscar nuestro beneficio, a recibir, a recibir. Entonces, mientras yo esté en esa posición, nunca vamos a aprender Kabbalah. Asistes en grupos de Kabbalah. Si solo llegas, si solo llegas a la Kabbalah a buscar tu beneficio, nunca vas a recibir la luz de la Kabbalah. Nunca, nunca se podrá recibir más allá. Es por esa razón por la cual, por ejemplo, muchas personas llegan a la Kabbalah y se van, porque no rebasan ese límite mínimo. Hay un nivel mínimo en la espiritualidad que yo le llamo la puerta de Tiferet, en donde muchos ya no pasan. ¿Y cuál es esa puerta? Es precisamente, debe llegar un momento en el que a lo mejor yo estoy estudiando Kabbalah y que puede ser válido al inicio que yo llegue buscando solucionar mis problemas personales, pero va a llegar un momento en que el alumno o se da cuenta que ese no debe ser su objetivo de estar ahí, o la luz de la Kabbalah lo va a retirar. O sea, se cierran las puertas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Kabbalah ya nos damos cuenta de entrada que los que eran nuestros problemas personales ya no son tan importantes y que el objetivo de la Kabbalah no es ni siquiera solucionar nuestros problemas. Muchos de ellos se van a resolver, pero no como consecuencia de que yo los esté buscando, sino será el resultado de mi conciencia. Entonces, este es un tema muy importante, insisto, es válido llegar a la Kabbalah buscando solucionar mis problemas, pero va a llegar el momento en que ya la luz se te va a cerrar, porque necesitamos entender que la Kabbalah, realmente, nuestro trabajo es venir a hacer un proceso de transformación, un proceso de revelación de luz, un proceso colectivo, un proceso de amor a la humanidad. Yo ya no hago mi corrección para mi beneficio, sino lo hago porque sé que eso va a iluminar el mundo, que eso beneficia a los demás, porque sé que ese es mi objetivo en la vida. Me transformo y a un nivel más elevado, pues finalmente es venir a cumplir una voluntad divina y no la mía. Entonces, todo esto lo digo porque si queremos realmente empezar a recibir la luz de la Kabbalah, tenemos que ir rompiendo estas capas. Insisto, aunque nos sepamos de memoria la Biblia, no recibimos su luz si estamos en un nivel solo de recibir egoísta.
Por ejemplo, Rab Afzal siempre nos dice, nos enseña en uno de sus libros, dice, el objetivo de la Kabbalah no es el estudio en sí mismo, ¿sí? El estudio de la Kabbalah, ¿sí? Es el desarrollo, el perfeccionamiento de nuestros deseos, ¿sí? Es la trascendencia de nuestros deseos, es pasar de deseos del mundo físico, de deseos de placer, a pasar a deseos de un nivel espiritual, ¿sí? A pasar de un deseo hacia le llaman en la traducción, le llaman hacia altruismo, ¿verdad? Eh, Ese es el objetivo de la Kabbalah, recibir los niveles de deseo más elevados y dejando a un lado todos los deseos de este mundo físico, lo cual pues ya es bastante complicado para muchas personas que están buscando eso en la espiritualidad, ¿no? Entonces eso es lo que hace que la Kabbalah de entrada no es para masas, ¿sí? La Kabbalah no es para masas y por eso pues mucha gente llega y se va por muchas razones. Y no es que se vaya, la luz de la Kabbalah se encarga de que busque otros caminos, otras opciones. Entonces, imagínate, si yo no entiendo cuál es mi objetivo para estudiar Kabbalah, porque de pronto te quieren vender que la Kabbalah es para hacer dinero, ¿no? Hay muchas personas que entran porque piensan que ahí, porque nos va bien económicamente, ya a todo mundo le va a ir muy bien, cuando el tema del dinero es un tema muy especial, etcétera, y tampoco es para cubrir todos mis deseos, ¿sí? ¿Por qué? Muy simple. La gran mayoría de los deseos que tienen las personas son deseos del ego, y Dios no cumple deseos del ego, ¿sí? La divinidad no cumple deseos del ego. Entonces, mientras nosotros no trascendamos nuestros deseos a otro nivel, esos deseos nos harán siempre estar buscando otras alternativas. Pero ese es el error, porque si te viene la idea de que a la Kabbalah vas a entrar a eso y no lo consigues, pues vas a pensar que la Kabbalah no funcionó. No, no es que no funciona. Es que estamos entrando con las intenciones totalmente equivocadas. ¿Sale? Entonces, insisto, todos podemos llegar a la Kabbalah, producto de problemas, producto de enfermedades, pero debe llegar el momento en que tengo que empezar a crecer en conciencia y entonces me daré cuenta que no es esa la finalidad de la Kabbalah. Que se van a resolver muchísimas cosas, sí. Quizás, quizás la infinidad de deseos que yo tenía se van a desaparecer porque me voy a dar cuenta que no son nada importantes, ¿sí? Y vamos a trascender nuestros deseos. Ese es el objetivo, como nos dice Apla, el refinamiento de nuestros deseos, ¿sí? La palabra deseo para mí es la clave de toda la Kabbalah. Para mí, ese es el concepto, todo lo que tenga que ver con deseo es la clave. Y lo que dice Rab Afla es, el objetivo de la Kabbalah es el refinamiento de nuestros deseos, en donde nuestros deseos se conviertan en un deseo de altruismo total, por completo. Entonces, yo sé que para algunos puede ser incómodo, pero mi objetivo realmente es que si estás queriendo estudiar Kabbalah, pues entres con mejores perspectivas y aproveches más la Kabbalah, porque pues si no se desaprovecha, se pierde tiempo, se pierden recursos, etcétera. ¿Qué sucede? Sucede una transformación impresionante eh, en tu vida, pero requiere ir ampliando nuestra conciencia. Hay muchos conceptos, por ejemplo, debemos entender, como se los dije hace rato, que a la hora de hablar Kabbalah se está limitando demasiado ya el concepto, se está limitando mucho la idea, se está limitando mucho la sabiduría misma. La sabiduría es como esa canción que les comentaba, ¿no? O sea, es una melodía, yo estoy escuchando una melodía y esa melodía la escucho, pero ahora que intento ponerla en una partitura, ya limité muchísimo la esencia de esa melodía, ¿no? Así es la Kabbalah. Kabbalah es como una melodía y que entonces, ¿qué pasa si me la paso escuchándola todo el tiempo? Pero bueno, como vivimos en un mundo físico, el mundo físico limita toda la luz. Entonces debemos tener mucho, mucho cuidado por eso, ¿no? Y por eso la Kabbalah
de lo que aprendemos y que constantemente se les está dando en las clases a los alumnos, pues es el significado más profundo, por ejemplo, de la Torá, de la Biblia, ¿por qué? Porque entre lo que dice el texto y lo que se llega al alma de la persona hay una gran diferencia, ¿no? Tan solo conceptos, por ejemplo, algo muy importante, el Zohar, que es uno de los libros más importantes de la Kabbalah, se tiene que leer en un nivel de conciencia en donde estamos fuera del tiempo y del espacio. Se tiene que empezar, para poderlo entender, yo tengo que salirme del tiempo y el espacio. Y entonces, por ejemplo, si en el Zohar encuentro palabras como alto bajo o alto inferior, en realidad no es que exista el alto e inferior, porque en el mundo de fuera del tiempo y el espacio no existen estas dimensiones. Sin embargo, son palabras que se emplean para hacer referencia, en este caso puede ser a los mundos superiores, a niveles de luz más elevados, pero si nosotros leemos ahí que fue alto y que fue bajo y lo interpretamos con una mentalidad de este mundo físico, pues no vamos a comprender nada de lo que nos está diciendo, ¿no? Eh, entonces, tenemos que elevar ese nivel y eso se logra con la práctica en donde ya trascendemos los conceptos, porque insisto, las palabras limitan demasiado la luz, ¿sí? Entonces, palabras, por ejemplo, como negativo y positivo. En nuestro idioma, la palabra negativo y positivo está muy relacionado a veces con aspectos de bueno o malo, ¿no? ¿Quién es una persona positiva y quién es una persona negativa? ¿O qué es algo negativo? Eso en la Kabbalah no es así. En la Kabbalah, cuando hablamos de algo positivo y negativo, estamos hablando solamente, nuevamente, de deseos, de deseos del alma. Hay deseos elevados que se consideran positivos, que se consideran, eh, y la palabra positivo incluso es muy corta, también se emplea la palabra positivo, es sinónimo de masculino, y la palabra positivo es sinónimo de luz, ¿no? Entonces, y lo negativo es exactamente lo contrario. ¿Mm? Lo negativo estamos hablando de un nivel de conciencia, de un deseo egoísta. Una persona negativa es una persona que está en su nivel de negatividad, de egoísmo muy grande. Ese es un concepto de negatividad cuando se habla en la Kabbalah. Y nada que sea algo malo. No existe porque en la Kabbalah, y ese es otro concepto bien importante, en la Kabbalah no existe lo bueno y lo malo. Eso es para las religiones. Ayer hablaba con un alumno y me decía sobre un concepto que planteaba por ahí sobre unas prácticas que ahorita se están llevando en estas que se conocen como 3 semanas negativas, precisamente. Entonces me mandó por ahí una información, le digo, no, mira, esto es muy religioso, no hay que confundir la Kabbalah con aspectos religiosos, porque en la Kabbalah no existe este concepto bueno y malo como nosotros lo conocemos, ¿sí? En la Kabbalah, en un nivel de conciencia, todo es bondad, no existe, no existe lo malo y lo bueno, pero en la mente humana sí tenemos eso, y eso es muy religioso. Las religiones están muy acostumbradas a catalogar las cosas entre bueno y malo, y mira, esa persona hizo algo bueno y esa persona hizo algo malo, y eso no existe en la espiritualidad de la Kabbalah. La espiritualidad es importante, en la espiritualidad no existen diferencias, en la espiritualidad no existen razas, no existen credos, no existen nada de eso, no existen religiones, porque la espiritualidad es un nivel de conciencia que ya disolvió cualquier separación del ser humano. Y en este mundo nos separan las religiones, nos separa la política, nos separan los colores, nos separan los estatus sociales, nos separa el dinero, nos separa la arrogancia de que alguien cree que sabe más, etcétera. Todo eso se disuelve en un nivel de espiritualidad. En la espiritualidad solo existen, decía mi maestro Cobalín, almitas, y todos somos solo almas divinas. Si nosotros aprendiéramos a vernos solo como almas divinas, que nos quitáramos este cuerpo físico y solo viéramos
el alma divina, eso es tener una visión espiritual. Es un trabajo que se logra. Y cuando yo empiezo a ver todo mi mundo físico y empiezo a ver a la divinidad en cada cosa que tengo, empiezo a ver la divinidad en un vaso con agua, en este equipo de cómputo, en un libro. eh, Cuando yo veo a la divinidad en este mundo físico, estamos en un nivel de espiritualidad, ¿no? Pero es un sistema, una forma de ver ya la vida diferente. Entonces, eso es importante porque por eso es esta idea de hablar de conceptos para comprender la Kabbalah, porque si nosotros no logramos modificar todo este sistema, nunca vamos a recibir la luz de la Kabbalah. O sea, estaremos leyendo y leyendo y leyendo, pero no podremos nunca recibir la luz, porque la luz no la vamos a recibir en tanto no nos transformemos, y esa transformación tiene que ver con elevar nuestro nivel de conciencia. En el día que nosotros empezamos a ver todo con espiritualidad, todo con bondad, en el sentido de una bondad que está más allá del bien y del mal, en ese día empezamos, se nos abren las puertas para recibir más luz. Es como, por ejemplo, algo importante, y eso yo siempre estoy trabajando y lo digo siempre cuando puedo platicar con ustedes. Mucha gente luego llega a clase y dice, oye, ¿podemos hacer una meditación? Porque con otro maestro hace muchas meditaciones, ¿no? Digo, ninguna meditación te va a servir si no tienes un grado de conciencia desarrollado. ¿Sí? Ninguna meditación te va a servir si yo estoy lleno todavía de egos, si estoy haciendo prácticas indebidas todo el tiempo. Así me la pase todos los días y 20 horas haciendo meditación. Mientras yo no me transforme, no va a suceder nada. Porque vivimos en el mundo, desafortunadamente hay quien cae en la búsqueda de salidas fáciles de la espiritualidad. Y entonces, mira, aquí hay una meditación para la prosperidad. Ya está la gente haciendo meditaciones para la prosperidad. Esa meditación nunca le vas a extraer la luz a ese nombre si no estás en el nivel de conciencia correcto. El nivel de conciencia, por ejemplo, quienes conocen los 72 nombres de Dios, la única manera de poder acceder a los 72 nombres de Dios es a través de la columna de Gesed de la bondad. Si yo no estoy en bondad, si yo no estoy en ese amor a Dios, difícilmente podré acceder a la luz que está oculta en ese nombre de Dios. Yo no puedo pedir un nombre de Dios para mí mismo, porque de entrada ya se me cierran las puertas. Entonces, parte de no caer en esa trampa, porque yo sé que a mucha gente le encanta una meditación y mira, y ahí se la pasen. No sirve absolutamente casi de nada si no desarrollas tu conciencia, si no estás trabajando todos los días en ti. ¿Sí? Y nos podemos pasar toda la vida trabajando nosotros, pero no hay que irnos pensando que la espiritualidad de la Kabbalah es fácil. No, es la Kabbalah solo se nos da conforme nos vamos ganando esos niveles de luz. A través, como lo dice Rab Apla, del refinamiento de nuestros deseos. En la medida que nosotros vamos soltando nuestros deseos, porque ese es otro tema, ¿sí? Tenemos que soltar nuestros deseos físicos. Si no, ¿saben cuándo vamos a recibir la luz de la espiritualidad? Nunca, ¿sí? Pero nunca de los nunca. ¿Sí? Entonces, eso es duro, pero si estamos buscando la espiritualidad para esos fines, estamos con la intención equivocada, ¿vale? Entonces, hay que aprender, es como empezar a ver la espiritualidad, y de eso se trata la clase que vamos a tener la próxima semana, miércoles, precisamente donde vamos a hablar un poco más sobre las claves para comprender la Kabbalah, y luego tendremos el curso ya más específico de 10 clases, donde vamos a profundizar con la finalidad de que si tú estás interesado realmente en trabajar, recibir la espiritualidad, la luz, la conciencia, a través de las claves podamos abrir esas llaves, tener las llaves para poder entonces recibir más la luz de lo que estamos leyendo
lo que estamos transmitiendo. Y algo muy importante, como siempre se los digo a mis alumnas y alumnos, realmente el poder de la Kabbalah está más en esa transmisión que se da entre alumno y maestro. Por eso te digo, si tú quieres realmente estudiar Kabbalah y tienes un maestro, infórmate, háblale personalmente, escríbele y dile, yo quiero ser su alumna y su alumno. Y él te va a decir, pues toma esto, haz aquello, ¿sí? Tomando puros cursos, puras clases, videos gratuitos en internet, así nunca. De entrada, ningún maestro Kabbalah va a revelar la esencia de la verdadera Kabbalah así, ¿vale? ¿Para qué hacemos esto? Para inquietar tu alma. Y si tu alma está lista, seguramente dará el siguiente paso. Si no, seguiremos ahí en ese proceso egoísta de estar a ver qué recibo gratis en internet. Y estamos todo el tiempo absorbiendo y absorbiendo información gratuita y viendo y descargando a veces libros de texto que con derechos de autor, cuidado, todo eso se llena pan de la vergüenza nada más. Eso es puro pan de la vergüenza. Entonces hay que tener cuidado con este tema porque en lugar de beneficiarnos, nos está dañando. Como dice algún sabio, si vamos a seguir así es mejor que ni llegáramos a la Kabbalah, porque si no vamos a estar solo llena y llena y llena de información gratuita, es mejor ni tenerla, ¿no? Porque nos hace mucho daño. Esa es la razón por la que estamos en este mundo, por un, por un pan de la vergüenza que venimos arrastrando de vidas pasadas. Estamos en este mundo para absorber el exceso de luz gratuita que hemos obtenido por andar buscando todo gratuito, ¿sí? Y el ego es el comportamiento que jala luz gratuita todo el tiempo, ¿no? Entonces, son algunos de los puntos que tenemos que tener muy, muy claros, ¿sí? Y les digo, la Kabbalah no tiene nada que ver con la religión, no existe el concepto del bien y del mal como tal, simplemente son niveles de deseo, ¿sí? Son niveles de conciencia, ujú, porque un nivel más elevado hay algo que se llama, por ejemplo, el Da'at, que es el conocimiento de Dios, y es a lo que nos lleva a la Kabbalah, a conocer a Dios. Y entre más lo conocemos, lo único que vamos a identificar es que la divinidad solo tiene una esencia que es totalmente la misericordia total, es la bondad total, ¿sí? Pero eso lo logramos a partir de nuestro desarrollo de conciencia, a través de irlo conociendo. Entonces, alguna vez un compañero, un amigo me preguntaba, oye, ¿qué es la conciencia? Y le digo, para mí la conciencia es el conocimiento de Dios. Entre más conozco a Dios, más conciencia tengo, porque la conciencia es el camino para llegar a reencontrarme con el Creador. Es el camino de la reunificación con el Creador, ¿sí? Entonces, entre más voy desarrollando, entre más voy soltando mis deseos físicos y emocionales y mentales, y voy desarrollando deseos espirituales, es como se van abriendo las puertas para que mi alma reciba la luz. A la Kabbalah nunca la vamos a poder engañar, porque solo vamos a recibir la luz que de acuerdo a nuestro nivel de deseo merezcamos recibir. No vamos a recibir ni más ni menos. Así que esta es la parte de esta plática que quiera comentar con ustedes, inquietar un poco su alma y si realmente tenemos deseos de desarrollar la Kabbalah en serio, pues yo te invito a que participes en las próximas clases que vamos a dar y te intereses, pues busques al maestro con el que tú tengas conexión, porque eso es importantísimo, ¿eh? Porque cada maestro ya trae los alumnos que necesita y el alumno ya trae al maestro que va a necesitar. Es una conexión ya de almas que se trae. O sea, aquí en esta vida nada es casual y así que, eh, pero mi invitación es esa. ¿Quieres realmente cambiar tu vida? ¿Quieres realmente liberarte de toda esa esclavitud,
de este mundo físico que tanto nos aprisiona, que tanto nos hace entrar en angustias, en deseos que nunca se cumplen, en ambiciones, quieres liberarte realmente y empezar una vida diferente. La Kabbalah es un camino impresionante para ello, pero sí requiere colocarla prácticamente en otra prioridad en nuestra vida. Debemos darle la prioridad muy importante porque es lo que va a definir nuestra vida, va a definir nuestra felicidad, nuestra paz, muchas cosas, todo se define a través del desarrollo de la espiritualidad. Entonces, me gustaría que me escribieras de dónde hablas, de dónde te conectas, si tienes preguntas, con muchísimo gusto, platiquemos, conversemos. Aquí nos escribe los secretos de Sacred and Sandy, la esencia de la Torah, el Tanaj y el Zohar, ¿no? Ahí tenemos prácticamente el alma y el cuerpo de la Kabbalah. Ujú. Y pues, me gustaría, si tienes algún comentario, alguna pregunta, estamos conectados también en YouTube, estamos conectados en, en Facebook. Ujú. Pero bueno, esa es la idea, inquietarlos, porque me gusta mucho ese concepto que les hablaba al inicio. Maimónides escribió ese libro, La Guía de los Descarriados, porque él sabía que siempre el estudiante se puede descarriar en su camino y entonces va a empezar a entender cosas que nada tienen que ver y va a acabar perdido en el mundo de la Kabbalah. Entonces, mucho de mi trabajo es ese, siempre encarrilar a las personas, porque me toca ver muchas personas que llegan a veces muy perdidas con conceptos de Kabbalah, y luego me dicen, es que yo ya sé Kabbalah, yo ya estudié Kabbalah, no sé qué, uno, dos o mil. Y digo, pues no, no existe eso en Kabbalah, no existe Kabbalah uno, ni tres, ni 10. Sí, sí puede ser una manera de organizar las enseñanzas, pero no porque ya lleva Kabbalah 20, ya tenga la conciencia desarrollada, ¿no? Sino todo tiene que ver con un proceso de transformación. Hola Beatriz, ¿cómo estás? María Álvarez, esta mañana, que estés muy bien. ¿Vale? Entonces, es importante para mí ese tema porque si no, es triste ver cómo la gente se descarría, se pierde, se sale la Kabbalah porque no encuentra lo que buscaba y busca otra salida, ¿no? Buscamos alternativas porque ese es el Satán. Como no encontré aquí solucionar mis problemas, voy a buscar otro lugar. Mira, allá me lo ofrecen barato y en un fin de semana ya voy a aprender Kabbalah. Pues no, así no funciona, ¿no? Desde luego que podemos tomar todos los cursos que queramos, pero no con la idea de que en un curso ya voy a desarrollar mi conciencia. Eso sería, es una premisa equivocada, ¿no? Eh, hay conceptos que tiene que desarrollar toda persona que son los que te van a llevar a comprender, por ejemplo, algo muy simple. Por ejemplo, aquí tengo el texto en español del tomo número uno del Zohar y dice en su prólogo, y no es casual que sea el párrafo uno, el prólogo del libro uno del Zohar, nos está dando aquí un secreto impresionante, pero, pero ¿cuál es la idea que les quiero transmitir? Que para poder recibir la luz de los textos sagrados, entre más desarrolle yo mi conciencia, más poder recibir y entender el mensaje que me está dando ese texto o ese maestro que lo está revelando, ¿sí? Porque como decía mi maestro Ricardo, o sea, podemos tener a Dios enfrente, pero si no lo tenemos la visión para verlo, nunca lo vamos a ver. Todo depende de nuestro nivel de conciencia. Entre más elevamos, entre más hacemos nuestro trabajo espiritual, más podemos
conectar con la enseñanza de los textos sagrados, ¿sí? La misma, el mismo Zohar, el mismo Torá, en fin. ¿Por qué? Y esa es la clave. Porque los que revelaron estos textos estaban en un nivel de conciencia muy elevado. Y entonces, si yo quiero hacer clic con lo que ellos me intentaron transmitir, entre más elevo mi conciencia, más me conecto con su luz y más puedo entender el mensaje. Esa es la clave, les digo, de la relación alumno-maestro. Por ejemplo, como yo les digo luego, bueno, muchos de los cursos que nosotros damos, los alumnos, algunos entienden una parte, unos entienden otra cosa, otros entienden algo más profundo, ¿no? Mis alumnos que ya me conocen por más años, ya saben inmediatamente la profundidad de una palabra que puedo decir, mientras que a lo mejor alguien que apenas está entrando capta el mensaje de una manera muy limitada. Entre más nos relacionamos, más unidad se da. Y lo mismo sucede con los textos sagrados. Por ejemplo, voy a leer en español una parte que dice el Zohar en su prólogo, el primer versículo, dice, Rabí Hizquiyá abrió la discusión con el versículo, como la rosa entre las espinas. Dice, él pregunta, ¿qué es la rosa? Y él responde, es la congregación de Israel, la cual es Malhut, porque hay una rosa y hay una rosa. Y así como la rosa entre las espinas está matizada con rojo y blanco, así está la congregación de Israel, afectada por las cualidades de juicio y de misericordia. Aquí hay muchísima información. De entrada, Rabbi Hizquiyá, ¿qué representa la rosa? Para los que conocen un poco de Kabbalah, o mucho, sabrán que está el árbol de la vida y que la primera sefirá más elevada se llama Keter. Bueno, este versículo nos conecta con Keter porque Keter está impregnada de las 13 luces. Son 13 luces que se traducen como los 13 atributos de la misericordia. Todo en este mundo está impregnado por la misericordia del Creador. Sería imposible que subsistiera el mundo si no existiera la misericordia del Creador. Y como yo lo digo luego a los alumnos, pues las relaciones no subsisten hoy en día porque no somos misericordiosos. Ninguna relación puede subsistir si no hay misericordia. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo la desarrollo en mí? En la medida que yo conozco la misericordia, que la desarrollo, la aplico, ¿qué va a pasar con este texto del Zohar? Voy a recibir más la luz que está en ese texto, en este párrafo que acabo de leer. ¿Por qué? Porque Shimon Bar Yochai, quien revela el Zohar, su nivel de amor y de misericordia tan alto que en la medida que logramos crecer en conciencia, recibimos más lo que nos quiere decir detrás de estas palabras. Y aquí ya nos metemos a la conjunción de las letras hebreas, de las palabras, de la gematría, ya si nos vamos a las letras en arameo, pues en que entraremos a otro nivel de entendimiento, ¿no? Y esto lo digo porque para poder comprender la Kabbalah, la vamos a comprender en la medida que vayamos desarrollando nuestra conciencia espiritual. Solo así. ¿Sí? Y eso es lo que pasa a veces, por ejemplo, cuando uno lee un libro que leyó hace 20 años de Kabbalah y lo vuelve uno a leer ahora con un poquito más de conciencia, pues descubre uno cosas impresionantes que no había descubierto hace años. ¿Por qué? Porque lo poquito que crecimos en conciencia nos permite recibir más la luz con la que está hecha esa conciencia. Ese es el secreto que existe de la Kabbalah.
Entonces, para comprender la Kabbalah, yo tengo que crecer, ¿sí? Yo tengo que crecer en amor. El árbol de la vida tiene 10 atributos. En la medida que yo voy desarrollando esos atributos en mí, yo voy recibiendo más luz. Y ese es el secreto de las prácticas espirituales. Las prácticas espirituales lo que hacen es abrir aberturas para recibir más niveles de luz en mi vida. Por eso a la espiritualidad nadie la puede engañar. Solo en la medida que trabajamos las prácticas, los preceptos, el compartir, la restricción, que cada vasija, cada sefirá nos da en el árbol de la vida, solo en esa medida vamos a recibir la luz de esa sefirá. ¿Sí? Entonces, para comprender la Kabbalah y para poderla recibir nosotros, tenemos que estar dispuestos a trabajar profundamente la Kabbalah, estudiar, apégate a un maestro, ¿sí? Y apegarse es apegarse, como dicen por ahí, cómprate un maestro, dicen los sabios ahí. ¿Por qué? Porque solo así vas a poder, te va a guiar, te va a poder guiar únicamente. Dice Beatriz, Jesús practicaba la misericordia del Creador por haber desarrollado un nivel elevado de conciencia. No tengo mucha información sobre Jesús, Beatriz, lo siento, pero quiero entender que si fue una persona elevada, se sabe que era un cabalista también, pero pues yo creo pensar que sí, ¿no? Ahora sí que esos que conocen esta religión más a profundidad seguramente lo conocen más, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Seguramente, todos los seres iluminados tienen que desarrollarse en este nivel de conciencia. Y ese es nuestro trabajo, crecer en amor, crecer en misericordia, ¿sí? Eh, Algo importantísimo, toda la Kabbalah, todo lo que nosotros estudiamos, está impregnado de lo que se conoce como la emuná, la fe, la certeza. Si yo no tengo emuná, si no tengo fe, si no tengo certeza, eh, estoy limitando mucho el acceso a la luz de lo que estoy aprendiendo, ¿sí? Porque son niveles de conciencia con los que están impregnados los libros como el Zohar. O sea, imagínense a Shimon Bar Yochai en un nivel tan elevado, en un nivel de misericordia, de amor a Dios tan grande, pues sus palabras, sus revelaciones, es como esa canción que les decía hace rato, esa música está llena de amor y misericordia, pero solo vamos a poder escucharla si yo estoy en sintonía también. Y a lo mejor vamos desarrollando poco a poco nuestra misericordia, nuestra bondad, y entonces por eso recibimos más revelaciones, ¿sí? Entonces, todo esto lo digo porque, te digo, la Kabbalah es impresionante, pero no es para masas, ¿sí? No es para masas, ella misma tiene sus propias puertas. Hola, mi estimado Ismael, ¿cómo estás? ¿Mm? Así que esto es lo bonito, interesante para comprender la Kabbalah, ¿sí? Solo en la medida que vamos creciendo espiritualmente, nuestro desarrollo, porque la espiritualidad para la Kabbalah son niveles de conciencia. No es así imaginarme cosas extrañas, no, es acceder a otros mundos, a otra visión, como les decía hace rato, con, con la idea de imaginarnos, pues imaginemos que la Kabbalah es como esa música que escuchamos, eh, ese, ese verbo del creador, pero que para entenderlo hay que estar en esa misma frecuencia, ¿no?
Y para eso es la Kabbalah, para eso son las clases, porque vamos abriendo nuestra conciencia y vamos recibiendo más revelaciones. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Entonces, nuevamente reitero la invitación para el próximo miércoles. Vamos a tener una clase donde vamos a hablar un poco más sobre esto y con la intención de invitarlos a dentro de 15 días a todas personas que quieran realmente comprender la Kabbalah o que quieran iniciarse en ella, pues inicien el curso de 10 clases que vamos a dar, donde vamos a tratar de hablar de todos estos conceptos y no solo hablarlos, sino que podamos ir desarrollándolos y llevarnos las claves. Y entonces seguramente por ejemplo, hay personas que cuando ya tienen muchos estudios de Kabbalah, cuando abren estas llaves, empiezan a recibir como una especie de cascada de luz, porque ya tienen la información, ya tienen el intelecto, pero no tenían la luz todavía recibida. ¿Sí? Podemos saber mucho, pero no vamos a manifestarlo en nuestra vida en tanto no desarrollemos nuestros niveles de espiritualidad. Y la espiritualidad es un conjunto de enseñanzas, es un conjunto de prácticas constantes, y eso es lo que nos va abriendo, va creando vasijas para recibir toda la luz que a lo mejor hemos recibido vía conocimiento, pero las prácticas espirituales son las que nos crean la vasija para poder contener y revelar esa luz. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, poder ir entendiendo conceptos, las clases que damos cada semana nosotros, pues es para eso, para que los alumnos vayan comprendiendo todavía más las palabras, el significado, ¿verdad? Y por ejemplo, me pasa con algunos alumnos que ya tienen tiempo conmigo, pues cuando yo digo una palabra, pues ellos están comprendiendo muchísima más la profundidad de lo que estoy diciendo que a lo mejor alguien que apenas acaba de entrar. ¿Por qué? Porque todavía no comprende la profundidad de una palabra, porque como se los dije al principio, las palabras limitan ya mucho la luz, limitan mucho esa, esa canción. O sea, imagínate querer expresar en palabras una canción, una música, una melodía, pues ya se limitó demasiado, ¿no? Entonces, pero solo a través de la conexión de almas que se da con alumno maestro es que se logra mejor transmisión. ¿Vale? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí. Entonces, para comprender la Kabbalah necesitamos hacer un trabajo interesante y entonces se nos van a abrir las puertas del cielo. Insisto, si solo estamos buscando salidas fáciles por internet y que ya con una meditación, que una oración o algo que también luego acostumbra mucha gente, es que de pronto hay una fecha especial y quieren estar en esa fecha especial, ¿no? A mí me pasa de pronto, yo ya procuro no acceder a esas a veces porque, por ejemplo, tenemos unas festividades importantes durante el año. Por ejemplo, no sé, pasó Pesaj y entonces me habla una persona, un alumno que ya a lo mejor tiene tiempo que ya no está. Oye, ¿vas a tener Pesaj? Digo, sí, claro, yo siempre tengo Pesaj, pero pues no estás invitado, porque pues, ¿para qué llegas solo a esos momentos? Necesitas trabajar, porque incluso hasta daño te puede hacer. En realidad lo que hago es protegerlos, porque les puede hacer mucho daño solo llegar, como dicen por ahí, solo cuando reparten muchas bendiciones, ahí voy a estar. Eso les puede hacer mucho daño. Y eso es lo que acostumbran muchas personas, ¿no? Y eso es muy religioso, ¿saben? En las religiones, por ejemplo, esto está muy visto, ¿no? De pronto hay festividades donde todo mundo llega a esa conexión, ¿no? Porque ahí se va a perdonar todo. Y todo el mundo quiere ir al perdón. Y todo el año no hizo nada. A veces es contraproducente estar ahí, porque solo llegamos cuando se dan esos eventos. Entonces, todo eso yo lo comento porque hay que tener mucho cuidado. De pronto estamos accediendo, eh,
hacer prácticas que en lugar de beneficiarnos nos perjudican, ¿sí? Y ya concluyo con algo muy importante también, que veo mucho en redes. Hay que tener cuidado. La práctica de la espiritualidad no es la misma para hombres que para mujeres, eh, sobre todo a nivel de preceptos, ¿sí? Los preceptos, digamos, eh, son, digamos, los 613 preceptos que nos dicta la Torá, por ejemplo. La gran mayoría están hechas para los hombres. Y yo veo en redes y veo en muchos lados que ponen a las mujeres a hacer prácticas que no son para mujeres. Hay algunas festividades que la mujer no participa, ¿sí? Incluso le puede hacer daño. Entonces de pronto me llegan a mí algunas alumnas, es que yo hacía esto, que yo, cuidado, eso no te corresponde. ¿Por qué? Porque la práctica espiritual más fuerte, y ese es otro tema, la práctica más fuerte es para el hombre, por una simple razón. Nosotros los hombres somos los que venimos a hacer un trabajo de corrección más importante, ¿sí? Si no es que somos los que venimos a hacer la corrección. Nos enseñan los maestros de la Torá, de la Kabbalah, que las mujeres solo, para estar en este mundo, una mujer pide negatividad prestada para poder estar. ¿Por qué? Porque la mujer no necesitaría estar ya haciendo su corrección. La mujer ya se corrigió, ¿sí? La mujer técnicamente no debía de estar en este mundo físico porque ella ya hizo su corrección espiritual, que es la razón por la que estamos en este mundo. Pero dicen, ¿por qué entonces viene la mujer? Por una simple y sencilla razón. Viene a asistir al hombre a su trabajo espiritual. Y por esa razón la mujer no tiene por qué hacer muchas prácticas que hacen los hombres. Si mal no recuerdo, ahorita solo son 24, no estoy muy seguro, creo que son 24 solo los preceptos que está obligado a la mujer, ¿sí? Y entonces, pero cuidado, porque eso puede ser contraproducente para la mujer, ¿sí? Entonces, nuevamente, mucho cuidado que estamos haciendo sin la guía correcta. Ujú, ¿vale? Pero bueno, no sé si hay algún comentario final, vamos a concluir la transmisión. Mi nombre es Roger Top Castellanos, codirector de Tu de Cabal Aplicada. Y les reitero la invitación. Próximo miércoles vamos a tener una plática eh, un poco más profunda de la del día de hoy. Esa tiene solo un costo de 250 pesos mexicanos. Si mal no recuerdo, son 15 US dólares. Y ahí profundizaremos sobre las claves para comprender la Kabbalah, con la idea de invitarlos al curso que va a iniciar en 2 semanas, que ya son 10 clases sobre las claves para comprender la Kabbalah. Entonces, bueno, espero haber inquietado un poquito tu alma, desmitificado y también aclarado muchos conceptos sobre la Kabbalah. ¿Vale? Un comentario final, les agradezco mucho. Compartan, compartan, vuélvanse personas activas, eh, comparten, que no solo están recibe y recibe, porque entonces nos llenamos de mucho pan de la vergüenza. ¿Vale? Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Shalom, shalom, muchas gracias. Un placer.